¿Alguna vez has sentido que la tormenta que atraviesas es demasiado grande y que quizás las fuerzas simplemente ya no te alcanzan? Bienvenidos a este espacio de reflexión. Hoy quiero invitarte a contemplar una de las escenas más importantes que nos ofrecen las Escrituras y la encontramos en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 14. La Biblia enseña que inmediatamente después de ese asombroso milagro de multiplicación de los panes y de los peces, ese donde el Señor demostró su poder soberano para saciar el hambre de toda esa gente y además de eso proveerles y hacerlo con abundancia, vemos que Jesús le ordena a sus discípulos que suban a la barca para ir a la otra orilla. Y mientras él sube al monte y estaba orando y estaba en comunión con el Padre, la barca de los discípulos empieza a ser sacudida fuertemente en medio de la noche por un oleaje violento y por vientos que eran contrarios. Y es que la vida de todo ser humano se parece muchas veces a esa travesía. Nosotros emprendemos proyectos, avanzamos en la fe, pero de repente aparecen los vientos inesperados, empieza aparecer el hambre o la escasez o las crisis familiares o la incertidumbre en sus diferentes formas. En el lenguaje bíblico, el mar agitado es una representación del caos, de esas fuerzas que escapan de nuestro control. Y es allí donde el texto nos deja una lección profunda. Jesús nunca perdió de vista la barca. Aún desde lo alto, él conocía exactamente la prueba por la que estaban atravesando los discípulos. Y ese dominio del mar era una señal de la divinidad absoluta del Señor. Solamente Dios puede gobernar la creación y sin embargo los discípulos estaban más bien dominados por el miedo y empiezan a dudar y piensan, bárbaro, esto es un fantasma, esto que se acerca. ¿Cuántas veces no nos pasa lo mismo a nosotros? En medio de las pruebas nos cuesta reconocer la mano de Dios y pensamos que Dios está ausente, pero el Señor les habla y lo hace de manera inmediata y les dice, no tengan miedo, yo soy, no tengan temor. Y le pide a Jesús ir hacia él sobre las aguas. Y al escuchar la orden de Jesús que le dice, ven, Pedro camina. Y mientras sus ojos estuvieron fijos en Cristo, él avanzó sobre lo imposible, caminó sobre las aguas. Pero cuando él desvió su mirada a las fuerzas del viento, al oleaje extraordinario que había en ese momento, el temor lo invadió y Pedro se comienza a hundir. Y la lección para nosotros es contundente. La fe no consiste en ignorar las dificultades, pero consiste en mantener nuestra mirada fija en el Señor aún en medio de esas mismas dificultades. Cuando Pedro siente que se ahoga, no pronuncia un discurso. Pedro lo que hace es que lanza un grito desesperado y le dice al Señor, Señor, sálvame. Y la respuesta del Evangelio es hermosa. Al momento Jesús extiende la mano y lo toma, lo agarra, y eso es precisamente el Evangelio de la gracia. La salvación no depende de la fuerza de tus brazos ni de la firmeza de tu fe, sino que depende de esas manos firmes y seguras que nos rescatan en medio de las dificultades más duras. Cuando Jesús subió a la barca, el viento se calmó y los que estaban allí terminaron adorándole y confesaron, y fíjate lo que decían, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Hoy no importa lo grande que sea la tormenta por la que tú puedas estar pasando, ni lo cansado que tú te puedas sentir. Quiero decirte que la mano de Dios todavía está extendida para sostenerte. Dios quiere auxiliarte. Dice en su palabra, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y todo comienza porque clames a Dios, porque pongas tu confianza en Él. Yo quiero invitarte a que me acompañes en oración. Oremos. Señor y Dios nuestro, hoy te damos gracias por la victoria y el consuelo que encontramos en tu palabra. Señor, reconocemos que muchas veces iniciamos el camino con entusiasmo, pero ante la fuerza de los vientos, ante la dureza de las circunstancias, nuestra mirada se desvía y muchas veces nuestra fe se debilita. Hoy vengo delante de ti
y confío no en mis propias fuerzas, no en mis propios méritos, sino en la obra perfecta y suficiente de tu Hijo Jesucristo. Señor, extiende tu mano, levántanos de las aguas profundas, calma las tormentas de nuestro corazón y concédenos la gracia de mantener siempre nuestros ojos fijos en ti. Señor, llena nuestras vidas de tu paz, fortalécenos y permite que nuestra confianza descanse únicamente en tu amor, que nuestra fe esté firme en tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios te bendiga.